como un elemento en el que se va a efectuar el proceso de transferencia de calor, que decíamos además va a tener que estar estipulado por las leyes de la termodinámica. Básicamente sabemos que hay dos que van a afectarla de manera directa y que dichas leyes, pues la principal es el flujo o la dirección de flujo de transferencia de calor, que nos va a implicar que la transferencia se dé del fluido más de mayor energía al de menor energía, ¿no? Y la termodinámica a regir este tipo de elementos, pues obviamente va a ser la ley de la conservación de la materia y la energía, ¿no? Que por lo tanto, entonces nos implicará una operación mayormente, pues, en régimen permanente, ¿no? O sea, si tenemos un equipo de estas características, no nos sirve de nada operar el equipo en el que estén fluctuando dichas condiciones de temperatura sobre todo, ¿no? Hay que recordar que siempre que nos referimos a intercambiadores de calor, normalmente también vamos a estar dándole mayor énfasis o interés a la variable temperatura, aunque pues obviamente el resto de las variables pues también están ahí involucradas, ¿no? Como podría ser el gradiente de presión que se va a manejar, o como pudiera ser también los flujos másicos y volumétricos de las dos corrientes involucradas en el proceso, ¿no? Entonces, pues sabemos que para el caso de intercambiadores de calor y en el caso de nuestro curso, básicamente va a haber dos tipos de intercambiadores en general. El de intercambiador de calor de tubos concéntricos, que básicamente es un sistema en el que tenemos involucrado un par de tubos concéntricos, uno dentro del otro, sujetados de manera adecuada, es decir, centrados, y dentro de los cuales obviamente tendríamos que hacer pasar los dos fluidos, ¿no? El fluido frío y el fluido a temperatura. Existe una situación que se denomina disposición de las corrientes líquidas en intercambiadores de calor, que nos implica una serie de reglas para poder establecer qué tipo o cuál de los dos fluidos va a ser suministrado por cada uno de los dos espacios, ¿no? Es decir, la parte interna de tubo, que sabemos que se refiere al tubo interior, y la parte anular, que se refiere al diámetro o a la parte externa del tubo exterior, ¿no? La parte interna del tubo exterior. Entonces, esas dos zonas, es decir, tubo y el ánulo, son las zonas donde obviamente tendríamos que suministrar dichas corrientes líquidas o corrientes fluidas, ¿no? Ya sabemos que esa corriente fluida puede ser obviamente un líquido a temperatura o un líquido frío, o bien puede ser algún gas a temperatura. En el caso particular de los intercambiadores de calor que a nosotros nos ocupa, pues obviamente sabemos que ese fluido a temperatura es normalmente vapor de agua, que pudiera tener una diferente condición, ¿no? Dependiendo de su calidad. Es decir, puede ser un vapor saturado o pudiera ser también un vapor sobrecalentado, ¿no? Difícilmente pudiéramos hablar de un vapor subenfriado a utilizarse, aunque pues obviamente, o sea, siempre y cuando se cumpla con las necesidades de proceso, pues pudiera ser esta posibilidad. Pero mayormente vamos a ver el uso de la corriente vapor como un vapor saturado o bien un vapor sobrecalentado. Para el caso del vapor saturado, pues obviamente solamente le podemos aprovechar el calor latente de vaporización, y en el caso del sobrecalentado le añadiríamos la entalpía, ¿no? La entalpía de formación de dicho vapor. Entonces, obviamente quien suministraría o podría suministrar mayor cantidad de energía, pues tendría que ser el fluido sobrecalentado. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a tener un vapor de estas condiciones, pues evidentemente pues existiría cierta problemática. Requerimos una mayor cantidad de energía para alcanzar este tipo de situaciones, aunque obviamente en estas condiciones también se alcanzan estos valores o estas calidades de vapor,
utilizando pues obviamente un intercambiador de calor también adecuado, ¿no? Que sería el banco de tubos. Entonces, miren, en esta primera diapositiva básicamente se muestra la forma como está constituido un intercambiador de calor de tubos concéntricos, que básicamente sabemos que está conformado por un tubo interno y en la parte externa va a estar involucrado el tubo externo, que están centrados de manera adecuada a través de lo que se conoce como un prensa-estopa. Es decir, es una tuerca que básicamente ajusta los diámetros, tanto interno y externo de los dos tubos, para que queden perfectamente acoplados. Ahora, hay un par de tests colocadas en los extremos, a través de los cuales se va a suministrar el fluido caliente normalmente. Va a conformarse lo que se denomina como una horquilla por dos pares de tubos concéntricos conectados en los extremos a través de las conexiones adecuadas, en este caso en forma de U. Y un par de estos arreglos, pues obviamente conforma un banco de intercambiador de calor, ¿no? Puede ser muy variado, es decir, pueden tener el número de unidades que se crean convenientes dependiendo del proceso. Normalmente en el caso de nosotros, pues estamos señalando de que básicamente utilizamos un solo segmento, ¿no? Es decir, dos tubos, pero en realidad podría tener tantos pasos como sean necesarios dependiendo de las condiciones de proceso. La disposición de los fluidos dentro de la horquilla, aquí está pues, ligeramente equívoca la imagen, ¿no? En la parte interna del tubo normalmente se va a conducir el fluido frío y en la parte externa del mismo se va a hacer conducir el fluido a temperatura. El por qué es simple y sencillo. Nosotros debemos de pensar que en el caso de la disposición de las corrientes involucradas en el proceso de transferencia de calor, hay una situación preponderante. Recuerden que la ecuación de Fourier nos indica que el calor transferido en un sistema está directamente relacionado con su valor de su resistencia a la transferencia de calor provocado, en el caso de la expresión general, por la conductividad del material, que obviamente es una resistencia, y también va a estar directamente relacionado con el área de transferencia. Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando esa área de transferencia, que es una variable de diseño, se puede manejar, pues obviamente estaríamos pensando en buscar un área grande. Al tener un área grande, pues obviamente tendremos mayor transferencia de calor. Y en este caso, esa área está directamente relacionada con otra variable de diseño que hasta este caso no la habíamos, pues, desempolvado, por así decirlo, o sea, la hemos mencionado, la hemos utilizado, pero normalmente esta variable es la que realmente refleja esa área de transferencia. Y esa variable, pues, básicamente es el diámetro interno del tubo, o de los tubos en este caso, ¿no? Entonces, en esa situación, nosotros deberíamos de saber que para que exista un área mayor, en el caso de tubos concéntricos, y en general, pues obviamente esto va a estar referido al diámetro del tubo que tenga mayor área. Y en este caso, por ejemplo, el de mayor área sería el diámetro exterior. El diámetro exterior es mayor por el espesor que se tiene de la pared del tubo y por lo tanto es la zona donde tendríamos que suministrar el fluido a temperatura. Entonces, normalmente nosotros suministraríamos el vapor por la parte o la zona anular o la envolvente, también conocida de esa manera. Sin embargo, bajo ciertas restricciones propias del manejo de estas corrientes líquidas, pudiéramos alterar esa situación y mandar el vapor, por ejemplo, por la parte interna de tubos. En ocasiones, sí, tenemos que referirnos a otras condiciones que necesariamente hay que hacer mención, como son, por ejemplo, por dónde vamos a manejar el fluido corrosivo. O sea, si es que de los dos elementos que estamos manejando hay uno que sea corrosivo, tendríamos que preguntarnos por dónde lo deberíamos de mandar para evitar daños a todo el intercambiador. Es decir, imagínense que estamos en esa situación, manejamos el fluido en la parte interna de los tubos y obviamente esto va a implicar
de que si el tubo, por alguna circunstancia propia del trabajo o de trabajo del mismo, se daña, pues la perforación implicaría simple y sencillamente, pues que el fluido se vierta sobre la envolvente, con lo cual obviamente quizá no hubiese un daño real en el sistema. Pero si lo manejo por la parte externa o la zona anular, pues entonces va a atacar tanto las paredes del tubo interno como la pared de la envolvente. Y en este Oiga, caso estaría... Sí, adelante. Pero cuando sucede eso, que tenemos un fluido corrosivo, ¿no se hace una diferente selección de materiales? Por supuesto, ya lo mencionamos, o sea, tenemos diferentes tipos de materiales, pero aún y con esto va a haber ocasiones que esta situación de corrosión más temperatura sean realmente preocupantes. Y en esa situación entonces debemos de pensar también en lo que estamos mencionando ahorita. O sea, Okay, no todo se reduce solamente a seleccionar material. Finalmente, ¿no? O sea, por más efectivo que sea el material, o sea, no va a haber un material 100% efectivo, de eso estamos plenamente seguros. Entonces, bajo esas circunstancias, insisto, habría que pensar en que o sea, como parte del diseño de los intercambiadores de calor, pues por dónde vamos a hacer llegar o a moverlo el fluido corrosivo, ¿no? Entonces, por eso es que se hace hincapié en este punto, ¿de acuerdo? Desde luego, insisto, trataremos de buscar un material que concuerde con las propiedades físicas y químicas y que se adapte lo más posible a nuestro sistema para evitar este tipo de situaciones. Gracias, profe. Entonces decía, bueno, este es un punto que debemos de manejar y que evidentemente pues hará toda la diferencia en cuanto a el suministro de las corrientes líquidas, ¿no? Dentro del intercambiador. Otro detalle que debemos de pues manejar es si hay dentro de los dos fluidos, y esto existe, o sea, no es algo que yo me esté inventando, un fluido que sea limpio y un fluido que sea sucio. O sea, en ocasiones el fluido sucio, por ejemplo, pudiera ser agua residual a temperatura, a la cual obviamente la vamos a ocupar porque vamos a aprovechar ese gradiente de temperatura que lleva. Tendríamos que pensar, pues nuevamente, ¿por dónde lo manejo? ¿Por la parte externa o por la parte interna? Y en este caso, normalmente el fluido sucio va a ser conducido a través de la parte interna de tubería. Obvio, este fluido sucio, ¿sí? Va a generar incrustación y esa incrustación normalmente va a presentar o va a repercutir sobre el proceso de transferencia de calor. Y esta situación implicaría a su vez, pues pensar en el mantenimiento preventivo y no tanto correctivo del intercambiador de calor. Es decir, nosotros podríamos tener una práctica o una visión de la práctica de mantenimiento un poco errónea. Normalmente, para el caso de laboratorio, si estuviésemos en presencial, que ya llevamos año y cacho y que por lo tanto no hemos tenido mucho contacto con el laboratorio en cuanto a procesos de transferencia de calor, pues obviamente podríamos mencionar de que el mantenimiento en ese tipo o en los intercambiadores de calor que tenemos en la escuela, pues normalmente se hace a término de semestre, que podríamos decir, pues está programado, ¿no? Para término de semestre. Sin embargo, por ejemplo, en ocasiones, como es el caso, que lleva un año el equipo parado, seguramente esos equipos no fueron vaciados, a nadie se le ocurrió vaciarlos, ¿sí? Debería de existir toda una serie de protocolos al respecto, de paro de equipos, pero en el caso del laboratorio, es protocolos, pues, como que a nadie se le ha ocurrido pensarlo en ello. O sea, imagínense tener un recipiente con agua en la parte interna, en este caso los tubos de los intercambiadores. Pues obviamente esto va a generar corrosión. O sea, por más que el material sea bueno, se va a generar esa corrosión. Obviamente también va a haber un poco de depósito de incrustación. Y lo más seguro es que lo primero que se llegue y se haga cuando se reanuden las labores en la escuela es que se genere o se busque un responsable de equipo y se le ponga o se le encomiende la tarea de verificar que el equipo está funcionalmente bien, ¿no?
Y lo que normalmente tendría que hacer este personaje es llegar y operar el equipo. Y si no encuentra nada raro por ahí, pues ya, da por hecho de que el equipo está bien. Sin embargo, vuelvo a insistir, seguramente las paredes han perdido algo de sus propiedades mecánicas y posiblemente también han generado incrustación en las paredes. Ahora, esto va a implicar necesariamente que en un tiempo más corto, pues el sistema se taparía. Por lo tanto, habría que pensar en programar un mantenimiento preventivo, pues, a corto tiempo. Pero lo más seguro es que no se dé, o sea, que se quieran esperar hasta fin de semestre nuevamente, lo cual obviamente pues nos dejaría mal parados. ¿Por qué? Pues porque el equipo al entrar en funcionamiento continuo va a llegar a un punto en que se pare y obviamente va a afectar el rol de prácticas de laboratorio. En el caso industrial, pues normalmente no sucedería esto, insisto, hay protocolos para la puesta en marcha y para el paro de equipos. Y en esa misma medida, pues obviamente también habrá pues una calendarización adecuada del proceso de mantenimiento para este tipo de sistemas. Bueno, obviamente también tenemos que pensar cuándo el fluido es más o menos viscoso y por dónde lo vamos a mandar. Normalmente también sería por la parte interna de tubos el fluido más viscoso, ¿sí? En el caso de la selección del flujo, del fluido a temperatura y frío, pues ahí quizá no haya mucha bronca, ¿no? Aunque va a depender también del proceso. Si es un proceso de transferencia de calor en el que pretendemos calentar un fluido, pues normalmente la disposición sería de afuera hacia adentro. Para el caso contrario, pues obviamente tendríamos que establecer la contra. Entonces, por eso es que podemos encontrar, por ejemplo, un intercambiador de tubos concéntricos en el que en algunas ocasiones el vapor va por la parte de la envolvente y en otras ocasiones pudiera ir por la parte de la parte interna de tubos. Otro punto más que tendríamos que pensar es el flujo más pequeño. Normalmente el flujo más pequeño o la cantidad más pequeña de fluido va a ser enviada por la parte externa de tubos. Entonces, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte o con el estado de agregación de la materia, ¿no? Ocupa mucho mayor espacio un fluido líquido que un fluido gaseoso, pero el fluido gaseoso tiene una condición de expansión mucho más importante que el fluido líquido. Bueno, entonces estos serían algunos de los puntos que nosotros deberíamos de contemplar. Por eso insisto, no se pues preocupen mucho de que, caray, pues ¿por qué se maneja en ocasiones por la parte interna y en otras por la parte externa? Aunque, insisto, aquí habría que poner mucho énfasis en las propiedades físicas y químicas de las sustancias, obviamente en las propiedades corrosivas. Bueno, si hablamos de propiedades químicas, estamos hablando de corrosión, y también de la parte de calentamiento o enfriamiento en cuanto a los sistemas de intercambio de calor. Entonces, por ahí tendríamos que dirigirnos más o menos al respecto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, hasta este punto. No, profe. Nótese que nuestra preocupación ahora va a ser el intercambio de calor, pero para el sistema global, es decir, para los dos puntos, ¿no? Es decir, para el tubo interno y el tubo externo. En el caso de la determinación de la transferencia de calor en las unidades anteriores, pues obviamente estaba enfocada o dirigida sobre alguna de las corrientes en particular. Para el caso particular, en este tercer departamental, tenemos que emplear la expresión que nos permite determinar la transferencia de calor como una relación directa entre la suma del total de las resistencias a la transferencia de calor multiplicado por el área. Obviamente esa suma de resistencias está dada por el coeficiente global de transferencia de calor, es decir, la variable U, que hasta este punto no la habíamos mencionado, pero que seguramente ustedes ya la han manejado a lo largo del laboratorio, y que en ese caso, pues obviamente es una variable
que revierte importancia porque está relacionada con todas las resistencias en el proceso de transferencia de calor. Dos de ellas, las más vistosas, las más famosas hasta este punto, serían los coeficientes de película, tanto interno como externo, que nos abocamos en la parte del segundo departamental. Una más, que la abordamos en el caso del primer departamental, es la resistencia provocada por la conductividad térmica del material empleado. Aquí habrá que mencionar que sí hay o existen materiales muy buenos en cuanto a la transferencia de calor, pero que en ocasiones es difícil ocuparlos, pues porque son materiales costosos, ¿no? Son materiales que se emplean, que a lo mejor, y aquí habría que ponerle mucha atención, a lo mejor el costo inicial de la inversión sea alto, pero a lo largo del tiempo se puede amortizar y realmente, en lugar de que nos represente un problema, nos pudiera representar una solución al proceso de transferencia de calor. Pero bueno, entonces menciono esto porque, bueno, pues en ocasiones utilizamos, por ejemplo, acero al carbón y pues obviamente estamos preocupados por la resistencia que va a provocar esto, ¿no? Este material. Sin embargo, pues no es algo que nos altere, porque finalmente podemos vencer esta resistencia, pues en términos de la variable área, ¿no? Ya sea incrementando o disminuyendo el área de transferencia. Hay una resistencia más que no hemos mencionado hasta este punto, o que quizá la hemos mencionado, pero muy, muy vagamente, que es la resistencia provocada por la incrustación que va a generar el depósito de las sales o minerales involucrados en el material o en la sustancia sucia, que obviamente se van a depositar sobre la parte interna normalmente de los tubos, y que esto va a ocasionar pues que la eficiencia o que la resistencia vaya incrementando la dificultad en el proceso de transferencia de calor y por lo tanto pues tengamos que pues, relativamente estar atentos a esta variable. Es una variable sumamente difícil de determinar. La resistencia provocada por la incrustación es muy difícil de determinar de manera pues, real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería muy difícil saber dónde y en qué cantidades se está depositando dicho material sobre la superficie interna del tubo. O sea, lo que sí estamos seguros es que se va a depositar ahí. Pero en cuanto a su distribución, en cuanto a su cantidad, es sumamente difícil de especificar. Es decir, no tenemos como regla general de que exista un espesor constante de ese material de incrustación que se deposite sobre la superficie del tubo. Esa es una situación. La otra, la concentración con la cual se va a depositar en esta zona o en esa superficie, pues también va a variar. Por lo tanto, es una variable que, insisto, es exageradamente difícil su determinación de manera real. Lo que normalmente hacemos es que, dado que podemos conocer el resto de las resistencias, podemos evaluar de esta manera como una constante a dicha variable. Y es lo que normalmente hacemos de manera experimental. Bueno, entonces, esta siguiente diapositiva muestra el intercambiador de calor de tubos y coraza, que básicamente sabemos que está conformado por un haz de tubos, que obviamente va a tener un arreglo, ya lo sabemos. Normalmente lo asociamos con un arreglo de tubos de tipo triangular o bien cuadrado, o lo que nosotros establecimos aquí como un arreglo alineado y un arreglo escalonado. Ahora, ese intercambiador de calor de tubos o de haz de tubos está formado por una serie de deflectores que básicamente tienen la función de soportar el tubo en la parte interna del sistema, ¿no? Lo sostienen, ¿por qué? Porque hay que pensar que cuando estos equipos de intercambio de calor van a intercambiar, pues precisamente gradientes de temperatura, lo que normalmente va a suceder es que hacia la parte interna los tubos tendrían a moverse, se van a mover. ¿Por qué se van a mover? Bueno, pues porque obviamente sabemos que el material metálico al sufrir un gradiente de temperatura se va a expander.
y esa expansión va a provocar movimiento. Inclusive, el hecho de tener una velocidad significativa del fluido dentro de los tubos pudiera ocasionar vibraciones, es decir, que el tubo se esté moviendo. Si existe este movimiento, decíamos, dado que normalmente la unión entre el espejo y los tubos en los extremos, ¿sí?, estaría dada por, o sea, podemos tener tres diferentes posibilidades al respecto. Una unión entre el espejo y el tubo a partir de soldadura, es decir, llegar y soldar el tubo para sellarlo herméticamente. 2, por expansión mecánica. Llegamos y con un dado lo metemos dentro del interior del tubo en la proximidad del espejo y expandimos el tubo. Lo hinchamos con presión. Y esto obviamente va a propiciar de que el tubo prácticamente quede sellado al espejo. La diferencia entre los dos procedimientos implicaría obviamente la facilidad para poder reemplazar los tubos. Es decir, en ambos casos tenemos una unión, pero uno de ellos va a representar mayor dificultad para eliminarlo. Y esta sería la soldadura. Con la soldadura tendría yo que llegar con equipo electromecánico, pues para eliminar la soldadura de manera mecánica y reemplazar el tubo por alguna circunstancia. En el caso de la expansión del tubo, pues es mucho más sencilla. Simplemente se llega con otro equipo que es una especie de cuñas que se meten por las orillas del tubo, que además va a tener ese pequeño espacio por una condición. Cuando el tubo entra en contacto con la corriente líquida a temperatura, se va a expandir y esa expansión hace que se forme entonces el sello entre el espejo y el tubo, por lo cual se evita obviamente la fuga o el contacto entre los fluidos. Entonces es mucho más sencillo remover un tubo que está colocado por expansión que por soldadura. Sin embargo, esto va a depender obviamente de los gradientes de presión y temperatura, sobre todo de los gradientes de presión que se manejen en la parte interna de los tubos. Si los gradientes de presión son muy altos, pues obviamente ya no puedo quedarme con la expansión del tubo. Tendría yo que dar o la unión entre esos dos elementos a través de soldadura. Entonces decía, bueno, pues obviamente van a estar unidos a través de esos espejos o soportados por los espejos y hacia la parte interna pueden llevar mamparas o pueden llevar también deflectores, ¿sí? Estos mamparas y deflectores van a tener una diferencia en cuanto a la posibilidad de flujo dentro del intercambiador en la zona anular para la fase de vapor. Y pues esta situación la deberíamos de también contemplar a la hora de diseñar el intercambiador de calor. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? Pues realmente, o sea, en cuanto a hablar de gradiente de temperatura, siempre va a ser mejor utilizar un banco de tubos, porque además en el banco de tubos, bueno, aunque pues en realidad es algo muy similar, ¿no? Tanto en el banco de tubos como en los tubos concéntricos, podemos tener intercambiadores de calor de múltiples etapas. En este caso, para banco de tubos, de múltiples pasos, tanto por tubos como por coraza. Ya veremos más adelante pues, en qué consiste esto. Pero básicamente sería algo similar a lo que tenemos en el intercambiador de tubos concéntricos. Una vez que terminan las de tubos, doblamos a través del espejo mediante algún mecanismo, ya sea por un tubo en forma de U o bien por la colocación de mamparas en las tapas, ¿sí? En las tapas podemos hacer ese arreglo, en los cabezales. Y en esta situación pudiéramos tener una infinidad de pasos por tubo y también por coraza, ¿no? Podemos dividir la coraza en 2 o en 3, en 4 secciones, dependiendo de las necesidades de proceso. Entonces, básicamente, si tratamos de alcanzar grandes valores de transferencia de calor con áreas proporcionalmente pequeñas, pues obviamente nuestro elemento a elegir, pues tendría que ser el de banco de tubos. Tenemos mucho más posibilidad de alcanzar mayores temperaturas en este tipo de sistemas que en el de tubos concéntricos. Sin embargo, la situación real es que normalmente vamos a encontrar de manera industrial tubos concéntricos como un intercambiador de calor
pues mucho más utilizado, y esto tiene que ver en mucho por la fabricación o la forma como se fabrican dichos elementos. Es decir, es más barato, resulta más económico trabajar con un intercambiador o elaborar un intercambiador de tubos concéntricos que uno de banco de tubos. Lleva mucho más técnica, mucho más materiales, mucho más especificaciones, un intercambiador de calor de tubos, de banco de tubos. Entonces, esa es la situación real o el por qué se utiliza mayormente el intercambiador de calor de tubos concéntricos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. No, profesor. No, profe. No, profe, creo que no. No, profe. Correcto. Entonces, ahora lo que nos ocuparía en todo caso sería ver las ecuaciones constitutivas que nosotros estaríamos ocupando, pues para la parte del tercer departamental, ¿no? Obviamente, y antes de llegar a ese punto, tenemos que hacer mención que básicamente encontramos 4 tipos de procesos mediante los cuales podemos trabajar este tipo de intercambiadores de calor, tanto de tubos concéntricos como de banco de tubos, ¿no? Esos 4 tipos de procesos básicamente van a estar involucrados por la forma en cómo suministramos las diferentes corrientes, tanto fría y a temperatura, de las sustancias involucradas, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, flujo en paralelo para los dos casos, banco de tubos y tubos concéntricos, flujo en paralelo que implicaría el suministro de las dos corrientes en la misma dirección. Y vamos a tener también una operación que se llama a contracorriente, donde el suministro de las corrientes sería encontrada, ¿no? Inversa, o por el lado opuesto al suministro de cada una de las corrientes. Luego de ello vendría el flujo cruzado, que normalmente se va a presentar este tipo de operación para el intercambiador de haz de tubos o banco de tubos. En el caso del intercambiador de calor de tubos concéntricos, pues desaprovecharíamos esta situación si suministrásemos el fluido caliente en flujo cruzado. ¿Se pudiera hacer? Pues sí, se pudiera hacer, pero realmente no tendría o no tendría eficiencia, una buena eficiencia. Por lo tanto, es más factible que se ocupe en intercambiador de banco de tubos. Y luego vendría por último, igual flujo cruzado, pero para etapas múltiples. Y en este caso de etapas múltiples, tendríamos la posibilidad de, pues suministrar una serie de mamparas que nos permitiesen conocer de manera pues real, o más bien, pudiéramos a través de este mecanismo, es decir, de colocar mamparas, pues ir manejando el movimiento del fluido dentro del intercambiador de calor de diferentes formas. Entonces, en este caso, este flujo cruzado de etapas múltiples, pues básicamente sería centrado sobre banco de tubos y la utilización de mamparas en la parte interna del banco de tubos, pues obviamente en la idea de ir redireccionando de manera permanente el fluido a temperatura y con ello pues poder alcanzar valores de temperatura considerablemente mayores, ¿no? Entonces decíamos, bueno, debido a este tipo de operaciones, pues obviamente tendríamos que pensar que también es sumamente importante determinar de manera real, déjenme compartir pantalla ahora con la tablet. Aquí vamos. A ver, vamos a ver. No quiere. Vamos a ver. Vamos a salir mejor y voy a
a reiniciar la aplicación porque no me da chance conectarme. Una preguntota, ¿ya votaron o no votaron, no han votado o no van a votar? No he votado, profe. No he Pues votado. aquí ya Creo que es en la votaron. noche, Yo ¿no? ya voté. No, ¿Eso? no he votado. No es Y sí hasta saben por Era quién van a... ayer y hoy, ¿no? Pues según yo, creo que nada más hoy, ¿no? No, creo que es hasta el domingo, profe. Sí, no, pero no hay que Es confiarse, ¿no? domingo, ¿no, profe? No sea la de malas, digo. Es rápido el procedimiento, ¿no? Yo ya lo hice hace un ratito, es muy rápido. Nada ¿Y más por quién necesitamos el votó? CURP y el número de boleta, ¿no? Profe, ¿y dónde se consulta el link o así para Yo votar? en el navegador le puse votación Ezequiel 2021 y apareció de inmediato el link. Y ahí Vale, viene de manera general el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Que dice que hay que contar con el CURP, que hay que tener un número de cuenta, en el caso de ustedes. Y ahí luego viene ahí que hay que hacer la generación de un token, que es algo así como lo que se utiliza para manejar cuentas de banco, ¿no? Pero ahí mismo trae el enlace para generar ese token. Entonces, una vez que lo genera uno, con el CURP y el número de boleta, ya le aparecen los datos de uno y ya tiene la posibilidad entonces de, o bien guardar ese token para votar en otra ocasión, en otro momento, o bien para votar en ese mismo momento. Entonces le da la opción de votar y aparecen los candidatos, selecciona uno el candidato que va uno a votar y le da uno el voto, ¿no? Y ya, en automático. Entonces, pues no lo dejen porque pues acuérdense que como estamos en situación a distancia, pues se pudiera manejar de muchas formas, ¿no? Hacer otro fraude antes del 6, ¿no? Entonces, pues sí, deberían de votar. Yo los exhorto para que... Sistema. Mándeme. Que digan que se cayó el sistema, ¿no, profe? Pues es lo clásico. Y yo digo que va por ahí, ¿no? Porque, pues miren, están dos de industriales, ¿no? Está el maestro Sergio, que está me parece que en Capital, no, ¿cuál Capital Humano? No me acuerdo dónde, pero el chiste es que es de industriales, es compañero de generación, pero no le daba mi voto, es muy voluble el cuate ¿no? Está la maestra Lupita, que obviamente quiere repetir, pero pues no sé, como que no le veo mucho chiste, ¿no? Se le dio la oportunidad, es que iba a cambiar la escuela y yo nunca vi que hiciera absolutamente nada, ¿no? Y luego está el maestro, Miguel Ezequiel. Miguel Ángeles, Miguel Ángeles, ¿no? De petroleros, es Bueno, Miguel Ángel. metalúrgico. Buen maestro, ya tiene tiempo ahí, pues, navegando en la parte de subdirecciones, ¿no? Y pues, Postúlese, profe, también usted. no, ya la postulación ya quedó cerrada, ¿no? Yo votaría por usted. Ahí es Pero mucho, Igual, sí, profe. y sobre todo si pone un 10, ¿no? Si pone el 10, luego le damos el voto absoluto, ¿no? No, que me saque Claro. 5, profe. No, hombre, no, Independientemente, profe. Usted. hasta con un 8. Hasta con un No. 8 le damos el voto, ¿no? Es más, con un 6, ¿no? profe. Con el 6, profe, no importa. No, No, me hagan tampoco ridículo, tanto, un pues, 7 tan siquiera. bueno, no, ya de perdida, un 7, ¿no? No, ni mucho ni poco, ¿no? Como quien dice. Bueno, el chiste es que ya andan ahí, ¿no? Entonces, las votaciones y pues voten. No lo dejen como siempre todo, ¿no? Luego nos andamos quejando de que no hacen esto, de que no hacen aquello, pero pues nosotros no hacemos mucho tampoco, ¿no? A la hora de votar. Entonces yo no les voy a decir por quién voten, ustedes voten por quien crean que es el mejor, pero voten, ¿no? Pues es que yo no Profe, conozco a ninguno, solo a la que era bueno, el que se quiere reelegir. Y Que no eso hizo nada más nada, de estamos vista. de acuerdo, ¿no? O sea, no hizo Ajá. nada, o sea, nada. Por eso Ella iba como a que no llegar sé y a ni por mover qué. ahí no sé qué, como el obrador, ¿no? Iba a mover todo y no movió absolutamente nada, ¿no? En el caso de Obrador, pues, bueno, ahí es ya entrar en cuestiones mayores y es diferente, pero profe, sí,
vaya a ver aquí a alguien que es AMLO de corazón y te vaya a poner bien crazy, porque así me ha tocado. No, para nada, ¿no? O sea, no va por ahí, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero recuerden que un cambio no puede hacerse en 3 años, ¿no? Ni en 6, ni en 15, o sea, 70 años de lo mismo, pues ¿cómo lo cambiamos en 3 años? O en un año, ¿no? No, pues sí está difícil. Está canijo, Bueno, o sea, sí. Yo, por no es. ejemplo, bueno, yo he visto, bueno, no sé si sepa de la historia de China, y esos Ajá. bros como 30 años tuvieron para poder cambiar todo lo que era su economía, su forma de vivir, pero 30 años pasaban para que ellos ahorita estén Pero donde estén además, ahora, ¿no? pero 30 años tuvieron que pasar Y ahí habría que ver todas las ¿De series. dónde? en China. Ah, O sea, China, o sea, hace 30 años China estaba muerto. Pobre, pobre. Estaba Ajá, muerto, era un esqueleto en huesos, ¿no? sí, Y 30 exactamente. años después, pues es el monstruo, ¿no? Económico, es una potencia económica y por el orden que le busque, ¿no? Sí. Aquí la cuestión es qué tuvo que hacer China para llegar a donde está. Pues yo leía Y que daban becas ¿no? a los estudiantes de China y todos los mandaban a Estados Unidos, todos, 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 Bueno, todos, todos. pero vaya, o sea, no todo es bueno, ¿no? O sea, Ah, qué no, bueno sí, fuera que nada más hubiera sido eso, ¿no? sí, Vamos a bueno, sí, convencerlos sí con hay sus dinero. contras ahora, ¿verdad? Pero bueno, son un Sí, buen de sí, sí. cosas. O sea, hay muchas situaciones que pues difícilmente conocemos, pero que obviamente se tuvieron que hacer para llegar a donde están ahora, ¿no? Y aún en la actualidad, ¿no? O sea, sabemos que el gobierno chino es uno de los gobiernos más eh, radicales, ¿no? En cuanto a las medidas que ellos toman, ¿no? Si ellos dicen va a hacer esto, se va a hacer esto, y pase sobre quien pase, y suceda lo que suceda, pero se hace, ¿no? Aquí obviamente no tenemos esas condiciones. Ni el 1%, ¿no? Pero bueno, o sea, son cuestiones ligeramente diferentes. Pero, pues bueno, o sea, aquí habrá que esperar, ¿no? A ver qué pasa de aquí ya no a 20, a 10 años nada más. Si volvemos a caer en lo mismo, seguimos sobre la misma línea o realmente repuntamos, ¿no? Pero todo esto ya hay que acatarlo. Nos corresponde a nosotros decidirlo, ¿no? Por lo menos en el papel, a la hora de votar. Ya si después Pero, se realiza o no se realiza, ya habrá forma de, pues a lo mejor de echar mano de la misma ley para que esto funcione, ¿no? Pero, pues aquí es algo parecido. Desafortunadamente, en el caso de nosotros no tenemos alguien que regule la situación, por ejemplo, del periodo de dirección, ¿no? A ver qué hiciste, ¿no? ¿Qué propusiste? Y de eso que propusiste, a ver qué hiciste. Y si no hiciste nada, pues no tienes derecho a presentarte otra vez, ¿no? Porque una de dos, o ya te gustó estar cobrando el extra por ser director, o ya te gustó, o sea, pues, como los diputados y senadores, ¿no? Que andan bailando ahí 2, 3, 4, 5, pero es toda su vida. Y que a final de cuentas les hacemos el balance y pues andan en ceros, ¿no? Pero bueno, ya me desvié demasiado, ¿no? Entonces, esto no es política, esto si simple y se, sencillamente son votamos cuestiones. por usted. ¿Mande? Si se postula en unos años, votamos por usted sin problema. Pues va a tener que ser en tiempo récord y pues, ya de aquí a que suceda ya salieron ustedes, hombre, ya. Pero bueno, algún día, no sé, más tarde, todavía estoy muy pollo para eso, ¿no? Andar en esos movimientos es un poquito comprometedor, ¿no? Sobre todo porque cuando uno tiene cara, pues como que no le gusta maquillarse y tratar de aparentar que las cosas están bien, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Miren, entonces regresamos a lo que nos ocupa, tubos concéntricos, flujo en paralelo. Aquí lo importante y trascendente va a ser, obviamente, determinar el gradiente delta T medio logarítmico que va a tener que ser empleado pues, para el caso de la transferencia de calor contemplada como un todo, es decir, donde están involucradas las dos corrientes, tanto la corriente fría como la corriente a temperatura. No se olviden que la forma de determinar es a través de un esquema
que nos represente la temperatura contra la posición, en este caso X1 y X2, que es el inicio y el fin del intercambiador. Entra T1 de fluido frío a un valor pequeño y obviamente va a subir hasta un valor T2, que difícilmente va a poder alcanzar el valor de la temperatura T2 del fluido a temperatura. O sea, aquí no hay forma de que se cruce, que caiga por aquí arriba. En este tipo de flujo, normalmente la temperatura 2 siempre va a ser inferior a la temperatura del fluido de la corriente a temperatura. Ahora, el fluido caliente está entrando a una temperatura T1 mayor, ¿sí? Y va a salir a una temperatura T2 inferior. Por lo tanto, entonces tenemos este tipo de situación respecto del comportamiento de las temperaturas. Aquí, no, si ustedes se fijan, no le estamos dando un valor de temperatura y no le estamos dando un valor de posición, simplemente estamos esquematizando el comportamiento de las temperaturas a lo largo del sistema. Para este caso, el delta T1 va a estar involucrado directamente por el valor T1, temperatura mayor, menos temperatura 1, que es la inferior. Siempre vamos a dividir el esquema en dos zonas. Este es delta T1 y este de acá, delta T2. Y delta T2 obviamente va a ser T2 mayúscula menos T2 minúscula. ¿El por qué en ese orden? Pues porque obviamente siempre va a ser T mayor menos T menor, ¿no? Ahora, en esa medida podemos determinar la delta T media logarítmica, como la delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Y ya mencionamos que ocupar el logaritmo natural, en este caso, para este tipo de equipos, pues obviamente es sumamente importante porque de esta manera estamos evaluando la relación que guardan pues, las cuatro temperaturas para el caso del intercambiador de calor. Para un arreglo a contracorriente, normalmente entra el fluido y sale el fluido a una temperatura mayor y en una posición diferente va a estar entrando el fluido a temperatura y va a salir en este punto. Entonces la misma historia, volvemos a representar en un esquema de temperaturas contraposición el comportamiento de las temperaturas y ahora vemos que por ejemplo en el caso de la temperatura 1 del fluido frío aumenta hasta llegar a un punto T2. Y para el caso del fluido caliente, ahora vamos de más a menos en esta dirección. ¿De acuerdo? Y en esa medida, la delta T1 será T2 menos T1 y la delta T2, T1 menos T2. Y la misma historia, la delta T media logarítmica estaría determinada a través de esta situación. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Pues para tubos concéntricos sabemos que el calor total del sistema va a estar involucrado por la variable U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, multiplicado por el área y por la delta T media logarítmica. Aquí es la diferencia. Normalmente en el caso del segundo departamental establecemos que Q es igual a K, por ejemplo, por A y por la delta T, ¿no? O sea, es una ecuación sumamente similar, pero en este caso estamos hablando de que estamos evaluando la transferencia de calor total del sistema. El área obviamente va a estar involucrada por pi sobre 4, diámetro al cuadrado, donde el diámetro va a ser una variable de diseño y que pudiera ser una incógnita en muchos de los problemas. O sea, aquí el aspecto real es que en ocasiones, o en muchas ocasiones, se me puede pedir determinar el diámetro del tubo. Sabemos que U, decía, pues es la inversa de la suma de resistencias y la suma de las resistencias va a ser todas las resistencias involucradas en el proceso de transferencia de calor. Los coeficientes de película interno y externo, la resistencia provocada por el material y su conductividad térmica y la resistencia de la incrustación que se va a generar como un depósito dentro de la parte interna de los tubos, que además se va a sumar al coeficiente de película que se puede generar dentro. Entonces, decíamos, ese factor de incrustación va a depender de la composición, de la distribución de esa composición y también va a depender de la temperatura, de la distribución de temperaturas dentro del sistema. Es una situación que decíamos, pues realmente es
ligeramente difícil de determinar. Por lo tanto, normalmente lo que nosotros hacemos es conocer estas resistencias y a contra despejar para esta variable que pudiera ser incógnita. Aunque pudiéramos mencionar que esta variable, que es el factor de incrustación, lo pudiéramos predecir de manera hipotética. Es decir, si nosotros revisamos los apéndices del libro de transferencia de calor de Yunus Engel o del INCROPERA, vamos a encontrar diferentes valores de factor de incrustación puestos para diferentes tipos de fluidos. Podría ser, por ejemplo, para el agua de mar, para agua de río, para agua de pozo, para aguas residuales o para algún otro elemento. Entonces, esta variable o bien la determinamos a través de la ecuación que tenemos aquí, o bien la determinamos a través de bibliografía. Cualquiera de las dos posibilidades pudiera ser buena. Ok. Para el caso de haz de tubos, lo vamos a ver más adelante, esta Q que estamos estableciendo aquí, ¿sí? Tendríamos que agregarle un factor F de corrección. Ese factor F, ¿sí? Va a depender, obviamente, del tipo de intercambiador de calor. Ya dijimos, puede ser un intercambiador de flujo cruzado, pero pudiera ser que tenga 2 pasos por tubos, 4 pasos por tubo, 6 pasos por tubo, o sea, en este número de tubos consecutivos e incrementados en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pasos por tubo, o bien pasos por coraza. Eso de los pasos por coraza, solamente para que tengan una idea ahorita, imaginemos que tenemos el intercambiador de calor aquí, que es esto, un simple rectángulo, y que a esto le suministramos un tubo, lo doblamos en el extremo y lo sacamos aquí. Entonces, para este intercambiador de calor estaríamos hablando de que es 2 pasos por tubo. Un paso es esto, este es el segundo paso, y un paso por coraza, o sea, pasa solamente una vez por la coraza. Ese mismo sistema lo pudiéramos hacer ahora y dividir la coraza en 2 secciones. Y pudiera hacer lo siguiente entonces, mira. Y aquí tendríamos 4 pasos por tubos y 2 pasos por coraza. Primer paso por tubos, segundo paso por tubos, tercer paso por tubos, 4 pasos por tubo, un paso por coraza, 2 pasos por coraza. Entonces pudiera ser un intercambiador de calor de 2 pasos por tubo, 4 pasos por tubo y 2 pasos por coraza. Pudiéramos tener más, ¿no? Más posibilidades, es decir, 2, 4, 6, 8 pasos por coraza, y con lo cual entonces esta F que estoy mencionando aquí arriba, tendría yo que agregarle a esta ecuación, pues ya tendría una forma diferente de determinarse. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que para cuando tenemos banco de tubos, necesitamos un factor de corrección para la delta T media logarítmica. Y eso, pues obviamente lo tendremos que ver, pues cuando surja el caso, ¿no? O cuando se dé el caso del banco de tubos en flujo cruzado. Para el flujo en paralelo y el flujo a contracorriente, igual de tubos, de banco de tubos, pues el procedimiento sería el mismo, sería muy similar, pero este tipo de arreglo, en el caso de banco de tubos, es escasamente utilizado, es decir, tiene mucho mayores eficiencias el flujo cruzado que flujo en paralelo o flujo a contracorriente para banco de tubos. Ok, entonces, también hay que mencionar que en el caso de intercambiadores de calor puede haber cambio de fase y en los que obviamente vamos a determinar el calor. ¿Dónde quedé? ¿Es este? No. Ya. A ver, ¿dónde quedó? Es esta. Ok, entonces, a ver si... Ahí está.
Decíamos que en el caso de los intercambiadores de calor donde se da el cambio de fase, pues el calor que va a ser suministrado, en este caso por el vapor, estaría dado por el gasto másico del vapor multiplicado por lambda, si es que se trata de un vapor saturado. Y esa lambda, que es el calor latente de vaporización, va a estar determinado en términos de la presión absoluta con la cual esté trabajando dicho intercambiador. Para el caso de que sea un vapor sobrecalentado, pues a ese calor latente le añadimos el calor provocado por la entalpía del fluido, que básicamente va a ser... ¿Puedes ser un poquito más grande, por favor? Por supuesto que sí. Ahí está, ¿no? Gracias. Entonces, en el caso del calor sobrecalentado, pues le tenemos que agregar la entalpía. Bueno, eso lo tenemos que contemplar. Ahora, aquí, pues obviamente, normalmente nos hacemos la pregunta, ¿no? De que quién gana y quién cede calor. Pues quien cede calor es el fluido a temperatura, es el que va a aportar el calor al sistema. Y el que gana el calor, pues obviamente va a ser el fluido frío. Entonces, calor ganado, gasto másico de fluido frío por el Cp de fluido frío por su gradiente de temperaturas. T2 menos T1. Calor cedido, pues la misma historia, gasto másico del fluido caliente por el Cp del fluido caliente por el gradiente de temperaturas, en este caso invertido, T1 menos T2, porque T1 mayor que T2, ¿no? En el caso de arriba, T2 mayor que T1. La eficiencia del intercambiador, que para el caso de nosotros hasta este punto hemos manejado que la eficiencia es del 100%, ¿por qué? Porque asumimos que el calor ganado, Q ganado es igual a Q cedido, ¿no? Normalmente hacemos esto, pero en real tendríamos que determinar la eficiencia de transferencia de calor de esta forma y hacer las afectaciones posibles al respecto, ¿no? Bien, después de eso viene el primer problemita, dice, determina el coeficiente global de transferencia de calor, U, con el que opera un intercambiador de calor de tubos concéntricos que se usa para calentar 1230 gramos sobre segundo de benceno, desde 26 grados hasta 52. Entra a 26, sale a 52 y entra a 1200 a razón de 1230 gramos segundo. Para el calentamiento se utilizará tolueno, el cual fluye por el espacio anular, es decir, aquí en la parte externa va a fluir el tolueno, es el fluido caliente. Entra a una temperatura de 70 grados y sale a una temperatura de 40 grados. Y se suministra a una razón de 150 centímetros segundo. Dice, el tubo interno es de acero con un diámetro de 3.5 centímetros y el tubo externo de 5.25 centímetros de diámetro interior y además son nominales. Aquí se me pasó el dato. Entonces esos dos diámetros son nominales y tiene esos valores, 3.5 y 5.25. Aplicando la ecuación de Colburn, determinar obviamente los coeficientes de película, eso lo está fijando el problema, que debemos de ocupar la ecuación de Colburn, que es 0.023 por K sobre diámetro interior, entre Reynolds a la 0.8 por Pran a la 1/3. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar para determinar el coeficiente de película interno y el coeficiente de película externo. En los dos casos, o sea, obvio, lo real sería, pues ya saben, ¿no? Para flujo interno no habría mucha bronca, seguramente tendríamos que ocupar esta ecuación, pero para flujo externo tendríamos que determinar el número de Reynolds, tendríamos que determinar el número de Pran y en términos de eso seleccionar la ecuación más adecuada que nos dé el coeficiente de película exterior. Pero en este caso nos están solicitando que ocupemos esta misma expresión para determinar el coeficiente de película. Nos dan información adicional, como sería la densidad, viscosidad del benceno a 39 grados centígrados, que es la temperatura media entre la entrada y la salida del benceno, y nos dan luego la temperatura media para el tolueno entre 70 y 40 para el mismo.
Entonces, con esa situación hay que determinar el coeficiente global de transferencia de calor, es decir, la variable U. Su Profe, micrófono. no se le escucha. Ah, bueno, igual. Compañeros, ¿escuchan al profe? No, tiene apagado su micrófono. No. Profesor, no se escucha. Estoy de regreso nuevamente. No sé, creo que desde que cerré la tapa de la computadora se cerró el sistema y yo estoy aquí peleando ya solo, que nadie conteste, que no sé qué. Recapitulando, dice el problema que vamos a utilizar la ecuación de Colburn, que es la de 0.023 K sobre diámetro interior por Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la 1/3. Y decía que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el Reynolds. Y el Reynolds, en este caso, es 4 veces el gasto másico sobre pi por diámetro interior por la viscosidad. Y teníamos que determinar el gasto másico a través de la variable, que son 1230 gramos sobre segundo por 3600, para determinar gasto másico. Entonces, si me echaran la mano, por favor, para hacer la determinación. 4.428.000. 4.428.000. 2, 4, 5, 6 gramos por hora. Ok, entonces con ese valor ya podemos determinar pues, el número de Reynolds, ¿no? Que es lo que andamos buscando. Entonces, vamos a ver. Dice 4.428.000
Todo eso dividido entre pi multiplicado por el diámetro interior. Ese diámetro interior, decíamos, está referido al tubo de acero al carbón en diámetro nominal 3.5. Entonces, diámetro interior igual a 3.5 centímetros. Y el diámetro exterior va a ser igual a 4.21. Ok. Entonces, a ver, déjenme cambiar este espesor, esto de acá. Pi por 3.25, 3.5. Por la viscosidad, en este caso del benceno, 0.51. Viscosidad igual a 0.51 centipoas, o lo que es lo mismo, 0.0051 gramos centímetro segundo. Entonces, esto por... A ver, otra vez, 0.5. Centímetro segundo. Aquí arriba tenemos el gasto en gramos por hora. Igual y no debí de haber convertido, pero bueno. Por 3.600 segundos. Una hora, para que quede dimensional. Reynolds igual a cuánto, por favor. Profesor. Sí. No. 87.737.83. 87.300. 735. A ver otra vez, por favor, porque 87.735. Punto 83. punto 83. Por lo tanto, entonces, pues obviamente turbulento, ¿no? Y el número de Prandtl, Cp mu sobre K. Cp igual a, para el benceno, 0.425 calorías. Gramo, grado centígrado, por 0.0051 gramos centímetro segundo, entre K, que vale 1.35, 1.35 calorías hora centímetro centígrado. Entonces aquí hay tenemos que corregir este por 3.600 y entonces calorías, gramo, gramo, centímetros con centímetros, horas con horas, segundos con segundos, centígrados con centígrados. ¿De cuánto nos da Pram, por favor? 5.78. Correcto, entonces el coeficiente de película interno 0.023 por la conductividad que dijimos que es 1.35 calorías, horas, centímetro, grado centígrado. Todo eso dividido entre el diámetro interior, que es de 3.5 centímetros,
Y todo eso multiplicado por Reynolds, que es 87.735.83, elevado a la 0.8, por Frank, que es 5.78, a la 0.33. 143.387. Calorías, horas, centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces ya tengo el coeficiente de película interno. Voy a determinar nuevamente ahora para el flujo externo la misma historia, ¿no? Debo determinar Reynolds. Y Reynolds en este caso tendría que ser determinado a través de, por ejemplo, la velocidad. ¿Sí? ¿No quedaría centímetro nada más? No, porque centímetro sobre centímetro, centímetro cuadrado. Sí, profe. Ya, O sea, es gracias. que este no está dividiendo, o sea, perdón, ahí está mal No, sí, el profe. detalle, ¿no? Ya es por la ley del sándwich. Sí, este es sobre 33.5, ¿no? Centímetros. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Entonces, por eso es centímetro cuadrado. Entonces, velocidad por densidad por el diámetro. En este caso, diámetro equivalente, ya sabemos, y dividido entre la viscosidad, ¿no? Entonces, la velocidad son, ¿cuánto habíamos dicho? Que era 150 centímetros segundo. 150 centímetros segundo. Eso por la densidad, al valor de la temperatura media, 870 kilogramos metro cúbico. 870, por lo que es lo mismo 0.87 gramos sobre centímetro cúbico. Todo eso por el diámetro equivalente, donde el diámetro equivalente lo determinamos. Tenemos que 5.25 es el diámetro exterior. Al cuadrado menos el diámetro exterior que dijimos que era de 4.21. ¿Cuánto da el diámetro equivalente, por favor? 9.83, profe. 9.83 centímetros. Y todo eso dividido entre la viscosidad, que va a ser igual a 14.76. 14.76 gramos sobre centímetro por hora. Profe, Sí, ¿por qué el diámetro equivalente es al cuadrado? ¿por qué es al cuadrado? Según yo tendría que ser, a ver, déjame ver, igual me equivoqué. A ver, Diego, por ahí écheme la mano. ¿Es correcto o no es correcto la ecuación del diámetro equivalente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es solo la resta, ¿no, profe? Ah, pero me faltó dividirlo.
El diámetro equivalente, ya la encontré. Profesor. Aquí está la... Sí. Yo lo tengo como diámetro equivalente del flujo exterior es diámetro interno del tubo exterior menos diámetro externo del tubo interior. Sobre el diámetro exterior. Esta No, de yo acá, no ¿no? tengo división, profe. Entonces, ¿cómo dices que está? Yo lo tengo como diámetro interno del tubo exterior o tubo externo Ajá. menos diámetro externo del tubo interior. Sí, pero sin cuadrado. Ajá, sin cuadrados, nada más así. Sí, yo también la tengo así. Solito. Así. Sí, profe. Qué raro. ¿Y esa yo se las había dado? Sí, profe. Sí. Ups. Y así lo sacamos en los anteriores problemas. Por ahí se me barrió entonces. Cuadrado de los diámetros, interno menos externo, del tubo interno, entre el diámetro externo. Chispas. A ver, ¿cuánto da ahí? Cero punto 247. Ah, no es Cero cierto. No. 2.33. 2.337. 2.337. Pues ahí está. 2.337. La determinación del diámetro equivalente es solamente con respecto al tubo interior. A ver, otra vez la pregunta. Que si la determinación del diámetro equivalente solamente es diámetro interno y externo, ¿esa diferencia de cuadrados es solamente del tubo exterior o es cada uno particular de cada tubo? Ah, no, solamente para el tubo exterior. Para el caso Ok. del tubo interno, pues no hay necesidad de evaluar esa variable porque es el diámetro interno lo que nos interesa, ¿no? Aquí la situación, la diferencia es que recuerden que tenemos el tubo externo y dentro de ese tubo externo está el tubo interno. Por eso le restamos el diámetro externo del tubo interno, ¿no? Entonces, con esta situación, déjenme cambiar aquí, ¿qué cambia? 150 centímetros por segundo. Entonces aquí lo vamos a multiplicar a esto por 3600, ¿no? Ok, a ver ahora cuánto da esto. Centímetros, centímetro cúbico, centímetro cuadrado, centímetro Cada millones. 527. Ay, no es cierto. 215 millones. Sí, sí. 115. Ajá. 270.845. 845. Punto 326. A ver, por ahí, favor de confirmar. Profe, ¿podría acercar a la operación? Por favor. Ah, sí, claro. A mí me da 74.385, profe. A mí También también. igual. A mí igual. Sí, también. Sí, a mí igual. 4000. 74.385. 74.385. Punto. Nada, es exacto. Casi cerrado. Sí, así cerrado. Ok, y el PRAN ahora, PRAN, igual la misma historia, CP sobre K, y esto va a ser igual al CP, pero ahora del tolueno, que es 0.44,
0.44 por la viscosidad que es 14.76. 14.76 dividido entre la conductividad que vale 1.265. Y todo esto acá 14.76 multiplicado por el 3.600, ¿no? Entonces, ¿cuánto da eso, por favor? ¿Ya no se multiplica o no? ¿O sí, profe? ¿Qué, perdón? ¿El 3600? Lo multiplicamos por el 14.76, ¿no? Que está expresado en gramos, centímetros segundo. Viene hora, creo. Sí es cierto. Gramos, centímetro, hora, entonces no. Entonces aquí, a ver. 1.265, ¿qué unidades tiene? Hora. Sí, es correcto, entonces no se multiplica. Entonces hay que quitarle ese 3.600, ¿no? Es de 5.1339. Sí. 5.1339 adimensional. Por lo tanto, déjenme hacer acá pequeño esto para que alcance aquí mismo. Esto también. Ok, entonces decía que H exterior va a ser igual a 0.023. Recalco, estábamos utilizando esta ecuación porque así lo está solicitando el problema. En el caso real tendríamos que buscar la ecuación adecuada, ¿no? Entonces por K, pero K es 1.265 dividido entre el diámetro equivalente, que vale 2.337. 2.337. Y esto por el Reynolds, que es 74.385 a la 0.8 multiplicado por el PRAN, 5.1339. Y todo esto a la 1/3. ¿Cuánto nos da HE, por favor? 169 ¿Cerrado? a .499. 2.5. 179.5. Me da de 169.86. 169.86. Calorías hora centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces ya tengo los dos coeficientes. Yo debo de saber que U es igual a la inversa de 1 sobre HI más 1 sobre HE más espesor sobre la conductividad más RDH. En este caso, dado que no me dan el dato de RDH, lo elimino. Lo pudiera yo especificar. Esa RH o factor de incrustación estaría dada solamente para el caso del fluido benceno que va por dentro de tubos. Aunque en realidad para este tipo de fluido el factor de incrustación es realmente despreciable, por lo tanto lo podemos eliminar. Si fuera agua en alguna de las diferentes condiciones,
pues obviamente tendríamos que determinarlo. Para el caso de la conductividad, yo sé que es acero al carbón, y aquí podríamos decir que esa conductividad va a ser igual a 38.69 calorías sobre hora, metro, o centímetro, perdón, centímetro, grado centígrado. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre HI, que es, ¿dónde quedó? 143.38 más 1 sobre 169.86 más el espesor, que es 4.21 entre 3.5, por favor, ¿cuánto da? Uno punto tres. ¿Perdón? ¿Por qué? 1.20. Ah, perdón, no, ¿cuál? O sea, es la diferencia nada más, ¿no? Ajá. No, ya ando aquí, en otras ondas. 0.71, profe. Espesor. ¿Cuánto, perdón? 0.71. 0.71. 71. 61. Entonces, No, profe, 7-1. 7.1, ah, profe. 7.1. Sordo aparte, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. 0.71. Entonces, 0.71 centímetros entre 38.69. Y a ver, ahora sí, ¿cuánto da esa U? 32.026. 0026, profe. 0.026. Y las unidades, pues obviamente son calorías sobre hora. ¿Centímetro cuadrado? Sí, ¿no? Centímetro cuadrado. Grado centígrado. Y si quisiéramos determinar el calor, chin. Si quisiéramos determinar el calor, pues obviamente calor va a ser igual a U por A por la delta T media logarítmica. Lo voy a señalar. U va a ser igual a U por A. Profesor, Sí, también no está, bueno, según yo, el diámetro exterior es igual a diámetro interior más 2 veces el espesor. Entonces, despejando es diámetro exterior menos diámetro interior entre 2 ¿para qué? Para determinar qué, perdón. para determinar el espesor únicamente, porque ahí estamos determinando 2 veces el espesor al restarlo Sí. solamente. Al restar los diámetros externo menos el interno. Y eso Entonces, entre 2. dividirlo entre 2 y es de 0.355. Entonces aquí esto entre 2 es correcto. 0.035. Sí, profe, 35.5. Ok.
Y entonces aquí pues, cambiar esto. Es Ujú, 0.35. ¿Cuánto, perdón? ¿Cero qué? 0.355. Ok, 0.355. Ahorita corrijo ahí arriba. 0.355. 0.355. ¿Y cuánto nos da entonces el coeficiente global? 45.3785. 45.358. No, 37.8. 37.8. Ok. Entonces decía, bueno, si quiero determinar el calor, pues obviamente ya tengo a U, ya está evaluado. El área la puedo evaluar y solamente me restaría por determinar la delta T media logarítmica, ¿no? En este caso es un intercambio de calor con flujo cruzado. Déjenme hacer otra. Entonces esta. Decíamos que la delta T media logarítmica va a ser igual, ya sabemos que es la delta T1 menos la delta T2, entre el logaritmo natural de delta T1 menos delta T2. Y delta T1, en este caso por ser flujo cruzado, tenemos que es T2 menos T1. Entonces delta T1 va a ser igual a T2 menos T1. Y la delta T2 va a ser igual a T1 menos T2. Esto va a ser igual. Está saliendo a 40. Y entra a 26. 40 menos 26. Y esto está saliendo, está entrando a 90. Y está saliendo a 52. Arriba, ¿cuánto me da? 14. 14. Abajo. 38. Ok, entonces la delta T media logarítmica va a ser igual a 14 menos 38 entre el logaritmo natural de 14 sobre 38. ¿Cuánto da eso, por favor? 4.03. Sí. ¿4? 24.03. Ok, 24.03 grados centígrados. Solamente nos haría falta determinar el área de transferencia. Y el área de transferencia, en este caso, ¿Podemos suponerla de 1 metro cuadrado? podríamos hacer la suposición de 1 metro cuadrado. Entonces, para 1 metro cuadrado, pues nuestro calor sería igual a 40 y... ¿qué fue? 45.37. 45.37, que es U, multiplicada por 1 metro cuadrado, y eso multiplicado por la delta T media logarítmica, que es de 24.03. ¿Cuánto me da eso, por favor? Pero habría que cambiar las unidades, ¿no? Del área. A ver, vamos a ver. Porque estaba en... Sí, es cierto. 100 centímetros, ¿no? Es correcto, 100 centímetros. Da 109.043.33. Calorías. Falta un cero. Es 109.000. 109.000, cierto, 109.000. 109.043.33 calorías hora, grados centígrados.
Digo, grados centígrados. Calorías por hora, ¿no? Ahí le sobra un cero porque ahí está diciendo que son 100.943 y son 109. Pues ya estaba, entonces, sí es cierto. Si es 109,043, pues estaba bien entonces, ¿no? No, profe, le faltaba un cero antes del 4. Antes del 4. Entonces, ¿100 qué, perdón? 109.043. 109,000. Sí. ¿Por qué será que se le traba a uno el cerebro cuando, bueno, a mí, con este tipo de números, pero bueno. Ahí está, ¿no? Entonces, esta sería la dinámica. En ocasiones pudiéramos conocer el calor que se está transfiriendo y a lo mejor en función de ello determinamos posiblemente el área o el diámetro del tubo, ¿no? Va a haber un poco de versatilidad porque cuando se trate de intercambiadores de calor de varios pasos, ya sea por tubos o sobre todo por tubos, ¿no? Pues obviamente tendríamos que contemplar el flujo total y el flujo parcial por tubo, ¿no? Entonces ya lo veremos en los ejercicios que vengan. Y pues nada más, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro. Adelante, por favor. Profesor, bueno, es que ahí entonces hay que colocarle 100 centímetros cuadrados, porque en sí un metro cuadrado es igual a 10,000 centímetros cuadrados. Ah, bueno, sí es cierto, aquí nada más hacemos la corrección. En lugar de tomar la base de un metro cuadrado, para 100 centímetros cuadrados, ¿no? También pudiéramos hacer la determinación del área, ¿no? O sea, ocupando el diámetro equivalente. Pudiéramos hacer eso, o sea, conocemos el diámetro equivalente o podemos determinar el área equivalente también, ¿no? Pero pues podemos hacerlo por unidad o sobre alguna base de cálculo, ¿no? En este caso, 100 centímetros cuadrados. Correcto, muy bien. Vamos a pasar lista. Sí. Bueno, si utilizamos el diámetro equivalente sería pi por diámetro por la longitud, ¿no? Pi por diámetro por la longitud, y ahí en la longitud estableceríamos un diámetro de una longitud de 1 metro, ¿no? O 100 centímetros. Si utilizas, bueno, el 4.21 de diámetro exterior te da de 1.322.61 centímetros cuadrados. Oh, y con eso el calor se va a ir a las nubes, ¿no? Ajá. Pero no importa, o sea, en cualquier caso, en cualquier situación, pudiera ser adecuado. O sea, este solamente es un dato que tenemos en función de, en este caso, de una área proporcional a 100 centímetros cuadrados. Desde luego, que 100 centímetros cuadrados para un intercambiador de calor, pues es un valor muy pequeñito, ¿no? Entonces ya lo pudiéramos extrapolar de acuerdo con las condiciones de nuestro intercambiador. Ok, pues ya está lloviendo por acá, por este rumbo. Ya hace hambre. En la próxima sesión vamos a arrancar con otros 2 problemas y ya nos sumergimos sobre la parte de banco de tubos en flujo cruzado. Hay que estar al pendiente de lo que mencionaba. Déjenme checar aquí en mi plataforma a ver si lo subí o lo soñé o qué onda. Según yo ya lo había subido. Déjenme ver, aquí está en general. ¿Qué? Ah, sí, sí, dice trabajo de investigación. Está en la plataforma aquí en general. A ver, déjenme ver. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos a tratar en el trabajo de investigación. Favor de checarlo para que todo el mundo esté al tanto. Acuérdense que va a tener puntuación, una puntuación por arriba de lo que habíamos señalado para el tercer departamental únicamente. Que valga el 80, profe. No, ¿cómo cree?
No, pues como que el 40, ¿no? A lo mejor, ya vamos a suponer 50, 5 y 5, en el mejor de los casos, ¿no? Va, profe. De acuerdo. Pues muchas gracias por su presencia. Nos Digo que iba a pasar vemos. lista. Ya pasé. Ah, bueno. Ya. Ya. Ah, bien, entonces. Sí. Entonces nos vemos, profe. En automático. Sí, es cierto. Sí, es en automático. Entonces, muchas gracias. Muy buen día a todos. Nos vemos el próximo lunes. Lunes. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Que esté Ah, bien. buen fin. Cuídese. Hasta luego.